Bueno, ahora vamos a seguir con el capítulo de energía. Esto es algo, algo así, un resumen de lo que hemos pasado. Em, ya, recuerdan que demostramos que esta cantidad que era F0, ZF menos ZI, ¿ya? Que denominamos trabajo y que depende de la posición final inicial, es igual a una función que es un medio mv cuadrado, evaluada en la diferencia de esta función, evaluada en la posición final, y la velocidad final y la velocidad inicial. ¿Ya? De esto, de esto eh, definimos el trabajo como una fuerza por un delta Z, ¿cierto? Acá. Disculpen. Ya. ¿Qué hicimos acá? ¿Recuerdan qué hicimos? Nosotros, un cuerpo libre, ¿cierto? Por así decirlo, le aplicamos una fuerza y este hace que cambie la velocidad, ¿cierto? Porque acelera. ¿Sí? Ya. Acá el cuerpo, nosotros le estamos ejerciendo una fuerza, un ente externo al cuerpo le está ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, aquí los entes externos ejercen trabajo sobre otros cuerpos, ¿de acuerdo? En este caso, la mano de Dios aquí está ejerciéndole una fuerza F0, ¿sí? Generalmente el trabajo se usa la unidad del Joule, ¿ya? Que es Newton por metro, ¿cierto? Porque la fuerza se mide en Newton y la posición se mide en metro. Y el Joule es Newton metro, ¿ya? En sí el trabajo es lo mismo que una energía, ¿ya? ¿Ya? Y a la derecha tenemos lo que se le llama la energía cinética, que la denotamos K, ¿ya? Que va a ser un medio mv cuadrado, ¿sí? Entonces, si nosotros ejercemos trabajo sobre otro cuerpo, ¿ya? Se da esta relación que es que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual al trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa si el trabajo es cero? Si el trabajo es cero, la energía cinética es la misma, ¿cierto? Significa que si no ejercemos trabajo, no ejercemos fuerza, por lo tanto no debería por qué cambiar la energía cinética, la velocidad. ¿Ya? Se entendió todo lo que tiene que ver con la energía cinética, ¿cierto? Esto es una dimensión, ¿ya? Hermoso. Ya. Vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué pasa con una fuerza no constante? ¿Alguien tiene alguna idea de qué pasa con una fuerza no constante? Cambiarle la masa al... O sea que cambiarle la masa al cuerpo es igual a ejercer trabajo. Es una tremenda pregunta. ¿Por qué? Porque cambiarle la masa al cuerpo es igual a una fuerza. No, es que es una fuerza conservativa. Lo que pasa es que acá ese es como un... A ver, acá si consideras solo el cuerpo, el sistema masa, si consideras solo el sistema masa, y la masa que se pierde en el espacio, no la consideras más, ahí se va a ejercer trabajo, ¿ya? Porque un ente externo te está quitando masa, ¿cachai? En cambio, si tú consideras siempre el sistema, o sea, si la masa que se pierde, por ejemplo, en una granada que se parte en dos, si tú consideras los dos sistemas, siempre no va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque no se pierde energía, no se pierde energía, ¿sí? Oh, disculpe, estoy un poco congestionado. Ya. ¿Aló, aló? Ya. Entonces, como siempre, ¿qué pasa con una fuerza no constante, ya? Vamos a abrir un Word. ¿Dónde está esto? Un segundito. Ya. Tirar un Word. ¿Qué están viendo? Están vivos, ¿cierto? Están más callados que de costumbre. ¿Qué les pasa? Ansiedad, odio, se llama control de álgebra. Estas son cosas que hay que vivir alguna vez en la vida. De hecho, uno como que se vuelve adicto. Así.
Igual echa de menos un poco tener evaluación. Pero hay veces que no. A ver acá. Ahí está. Ya. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sabíamos? Vamos a colocar una ecuacióncita para saber qué sabíamos. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren que lo haga en Word, así, o lo haga en el dibujado como en la pizarra? LaTeX. Word yo estoy usando LaTeX. Los comandos que yo uso son LaTeX. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahí no tengo que compilar y no me van a salir errores y esas cosas. ¿Ya qué sabíamos? Vamos a la fuerza acá. Que teníamos que el trabajo, sub F, ¿cierto? Ups, ahí. ¿Cómo es la notación que yo coloqué? ZI, Z sub F menos Z sub I, ¿cierto? Es igual a KF menos KI, ¿cierto? Esto es lo que sabemos. Voy a escribirlo acá. Sabemos que... ¿Cierto? No, látex es más formal. ¿Ya? Entonces, sabemos que eso, ¿sí? Ya. ¿Qué vamos a suponer acá? Acá la fuerza no es constante, ¿sí? La fuerza ejercida sobre el cuerpo no es constante, ¿ya? ¿Qué vamos a suponer? Supondremos que en un intervalo bien chiquitito, ¿sí? Generalmente los físicos somos buenos para la aproximación, ¿ya? Entonces vamos a aproximar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar un intervalo de delta z tan chiquitito, tan chiquitito, tan chiquitito, que justo en ese intervalo chiquitito la fuerza es constante, ¿ya? Cambia muy poco. Por lo tanto, lo vamos a suponer constante. ¿Se entiende? Suponemos que en un intervalo muy pequeño de delta, delta z, sí, un épsilon. Mi profe decía epsilon, y a veces se le salía un epsilon. Un epsilon chiquitito. Eso es lo que llaman cálculo. Ya. Suponemos que en un intervalo muy pequeño de delta z, ¿ya? La fuerza es constante. Por lo tanto, dividiremos el espacio en n pequeñas, en n diferencias. ¿Qué significa eso? Vamos a la pizarra, ¿ya? Tenemos tenemos eso. Imagínense que aquí está, voy a escribirlo acá, ZF, y aquí está ZI, ¿ya? Inicial. No me gusta la I, pero dejamos. Ahí, supongamos que, profe Coronel, no, hicimos gestionar que hace más frío que, no sé, ya. Supongamos que tenemos ZI y ZF. Sabemos que acá la fuerza va cambiando, ¿cierto? Pero en intervalos muy pequeñitos, la fuerza es la misma. Es constante. Entonces aquí lo que hacemos es dividir, vamos a dividir esto en n partes, ¿cierto? Supongo que estas líneas son perpendiculares a la línea azul, ¿ya? Y así. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a borrar esto porque la anotación es la misma. ¿Sí? Un segundo. Ah, ya, está bien. No, está bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, justo aquí vamos a mantener una flechita. Ahí voy a sacar mi dibujador. Si queremos. Ya tenemos que este punto de aquí lo vamos a llamar Z
J más 1, ¿ya? Y este punto de acá es ZJ, ¿sí? De manera general, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende lo que voy, o no? Vamos a copiar. Vamos a cambiar al Word. Uy, que está grande esta letra. A ver. 20. Ahí está el dibujito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que... No sé a lo que voy, lo que pasa es que estoy demostrando cuál es el trabajo para cuando la fuerza no es constante. Aquí la fuerza es constante. Ahora vamos a ver lo que es no constante, cuando la fuerza es no constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que... ¿Qué se obtiene acá? Esta misma ecuación, vamos a ponerle desde J más 1 hasta J, va a ser igual a K en J más 1, K en J, ¿cierto? Nosotros en este intervalo entre ZJ más 1 y ZJ, la fuerza es constante, ¿de acuerdo? Creo que lo escribí mal esto. Esto es Z sub J más 1, Z sub J, ¿ya? Entonces, para este intervalo chiquitito, el trabajo va a ser KJ más 1 menos KJ, que es lo que habíamos sacado anteriormente para una fuerza constante. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que en ese intervalo pequeño la fuerza es constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar todos los trabajos de cada pedacito chiquitito, ¿cierto? Hasta llegar a ZF, ¿sí? Sumamos todos los trabajos de cada intervalo pequeño. ¿Ya? Cada intervalo pequeño. Entonces, aquí aparece una suma, ¿ya? ¿Cierto? Sumatoria. ¿Te gusta la sumatoria o no? Yo prefiero las integrales. Entretenido. Desde J igual a 1 hasta el intervalo n, ¿ya? N porque nosotros vamos a dividir el intervalo en n partes, ¿ya? Entonces, esto me quedaría W, voy a copiar esto aquí, para que sea más rapidito. ¿Sí? Ya. ¿Alguien me puede decir a qué es igual esto? Telescópica. Sí, suena de hecho telescópica. ¿Cuál es la ya, para que estudien? ¿Cuál es la telescópica de esto? Es la telescópica, porque es una recta. ¿Por qué? Porque esto es igual a... Dije escribirlo acá. Oh, aquí. ¿Qué pasó? Miren, ¿por qué es telescópica? Porque voy a volar acá, K igual a 1 hasta N. Esto es una fuerza que depende de Z, ¿cierto? Y esto es igual a ZF menos ZI. ¿Cierto? Y eso es telescópica. Ya, pero ¿cuánto vale la telescópica? ¿Quién me puede decir cuánto vale? ¿Mm? ¿Cuánto vale la telescópica? ¿Alguien sabe cuánto vale la telescópica? Porque esto, fíjense, esto es ya. Primero, tenemos, no entra el sumatorio mañana. Oh, okay. Vamos a tener KF, ¿cierto? Menos, a ver, K, ¿cómo lo hago? A ver. Aquí tenemos que ir sumando diferencias de trabajo, ¿cierto? Y así, 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 así. Dos puntos y vamos a llegar a otro, ¿cierto? ¿Por qué?
Entonces me quedaría K sub 2 menos K sub 1, ¿cierto? No sé cómo colocarlo, lo colocamos, ahí está. K sub 2 menos más K sub 1, ¿cierto? Después viene K sub 3 menos K sub 1. K sub 3 menos K sub 2, ¿cierto? Después viene K sub 4 menos K sub 3. Después viene K sub 5 menos K sub 4. Hasta K sub n menos K sub n menos 1, ¿cierto? Entonces, fíjense aquí. El K sub 2 me muere con este menos K sub 2. El K sub 3 se muere con este menos K sub 3. Entonces estas cosas se van cancelando, se van cancelando, se van cancelando, y solo queda vivo el K sub n menos K sub 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto uy, maldita sumatoria. Los K se van cancelando, quedando solo dos términos. ¿Ya? Quedaría la sumatoria de J igual a 1 hasta N de este super trabajo ¿Esto está mal escrito? ¿O no? No, está bien escrito. Todo. Menos Z sub J. Esto es igual a ¿qué? ¿A qué es igual? A K sub N menos K sub 1. Que bien dentro de su corazón es K sub F menos K sub I, ¿cierto? En donde la F es la energía cinética final y KI es la energía cinética inicial. Si se dieron cuenta acá, aunque el trabajo fuera distinto, no fuera constante, igual obtuvimos que el trabajo entre ZJ, entre ZJN y entre el Z final y el Z inicial es lo mismo que si fuera constante, ¿cierto? ¿Se entendió esto? Aquí, por lo tanto, aprox. O sea, sí, lo que pasa es que ahora vamos a hacer esto. Entonces, fíjense. De esto, ya, esto voy a matarla, estos sumatorios voy a cambiar a lo que estaba arriba, f de z por delta z, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahí el z ahí lo dividimos en puro intervalo de fuerza constante. Claro, los intervalos son tan chiquititos, lo suficientemente pequeños para que la fuerza sea considerada constante en ese intervalo, ¿ya? Sí, soy yo, disculpe. Me he dado cuenta que yo estoy con audífonos. Avíseme cuando pase eso, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense. Voy a borrar acá y me queda esta hermosa. Me queda esta cosa, ¿sí? Se va entendiendo hasta acá, ¿cierto? ¿Por qué M? Era N. Entonces N. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, acá a ustedes no le van a pasar esto todavía, pero para decirle, esto en realidad es una integral. Acá el f de z queda como f de z y el delta z pasa a ser un diferencial. Estos diferenciales son infinitamente pequeños, ¿ya? Son infinitesimalmente pequeños. Eso es como cálculo 2. Es lo que viene después de derivar. ¿Ya? Entonces, una integral significa suma. Suma infinitesimal.
¿sí? Acá, por ejemplo, la sumatoria es suma cuando los delta Z son constantes, son, por así decirlo, finitos, y el de Z es tan pequeño que puede ser considerado continuo, ¿ya? La suma, ¿sí? Por ejemplo, el delta Z nosotros dividimos en cuadraditos el intervalo entre Z sub F y Z sub I, ¿cierto? Acá no, acá se dividió en puntitos tan pequeños que llegan a ser puntos, ¿ya? Entonces esto es como la forma infinitesimal de la sumatoria, ¿sí? Entonces después van a poder describir esto de mejor manera cuando sepan cálculo o integrales, ¿ya? Que la integral de la fuerza la integral de la fuerza, claro, vendría a ser la energía cinética, la diferencia de energía cinética, ¿ya? Sí, generalmente la integral es el área bajo la curva de f de z, ¿ya? Pero es fácil calcular, por ejemplo, para una constante, cuando f es constante, cuando f es lineal, porque sabemos calcular áreas de triángulo y de rectángulo, ¿sí? Pero cuando ya la fuerza es una cosa rara, es necesario entrar a propiedades de la integral, ¿sí? Entonces, si vamos al PowerPoint, tenemos esto, ¿ya? Que es lo que yo les dije, ¿sí? Encontramos el mismo resultado para una fuerza no constante, ¿ya? Voy a anotarlo en el Word para que ustedes después lo vean si quieren. Claro, esto de alguna manera define el trabajo para una fuerza arbitraria, ¿ya? Que es la integral de f de z de z. No vamos a usar esta fórmula, ya no se preocupen, ¿sí? Entonces, aquí es importante recalcar que independiente del tiempo que transcurre entre dos mediciones, de hecho, independiente de cómo se varía la fuerza, significa que la fuerza puede hacer lo que quiera, lo que ella quiera. Puede cambiar de signo, puede hacer lo que quiera. Cuando calculan el trabajo, a lo largo de una trayectoria, bueno, el trabajo siempre va a ser el mismo, ¿ya? Eso es importante. Bueno, sí, ¿cierto? Entonces, ¿se entendió lo que estoy haciendo o no? ¿Ya? Bueno, esto es solamente definiciones, ¿ya? Estamos descubriendo qué son el trabajo, la energía cinética, la energía potencial. Estamos haciendo eso, pero para trabajar la energía es mucho más fácil, así que no colapse, ¿ya? ¿Están vivos o están todos durmiendo? Yo parece que están todos durmiendo, pero vamos a seguir, ¿ya? ¿Dónde lo dejo? ¿En el Word? Ahí. Ya, ahí está. Entonces, ya tenemos más o menos. Ah, ya. Entonces ahora vamos a pasar a escribir la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Ahora ya definimos lo que es energía cinética en 1D, y después se van a dar cuenta que es lo mismo para 2D y 3D, pero después lo vamos. Por ahora vamos a pasar a la energía potencial gravitatoria. ¿Recuerdan qué hicimos en el anterior? Un cuerpo lo empujamos con una fuerza F, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es una partícula que está en ZI, la vamos a subir a velocidad constante, ¿ya? A velocidad constante hasta ZF. Y este cuerpo está inmerso en un campo gravitatorio, G, ¿ya? Si se dan cuenta, por diagrama cuerpo libre, solo por existir el Z va a sentir un peso, ¿cierto? Que depende de G, una fuerza-peso. Por lo tanto, es necesario ejercer una fuerza para que esta partícula vaya con velocidad constante. Es necesario que la suma de todas las fuerzas sea cero. Por lo tanto, es necesario que un agente externo, ¿cierto?, le aplique una fuerza F0 para subir, ¿cierto?
Una fuerza F0 que tiene que ser igual a mg, pero en la dirección contraria, ¿cierto? Entonces así va a subir a velocidad constante. ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la fuerza que siente esta cosa? Primero, el peso. La fuerza peso es menos mg, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto debe valer F sub 0? Mg, ¿cierto? F, F, maldice sea, ahí está, F sub 0 tiene que ser igual a mg. No, no van a usar fricción, no se preocupen. Ya. Entonces, tenemos que para subirlo con velocidad constante, el peso tiene que ser, es menos mg, ¿cierto? Y la fuerza tiene que ser mg, positivo, ¿cierto? Por lo tanto, si tomamos la definición de trabajo, recuerdan la definición de trabajo es F sub 0 por la diferencia de zetas, y F sub 0 en este caso es mg, ¿ya? Recuerden, el trabajo es por un agente externo, el agente externo ejerce trabajo. Aún, también ejerce trabajo la fuerza, por ejemplo, la gravitatoria, ¿ya? Entonces, fíjense, acá es menos trabajo para energía potencial. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos, si se dan cuenta, ¿sí? Acá el trabajo ya no es igual a un medio mv cuadrado, ahora el trabajo es igual a mg por las diferencias de altura, ¿cierto? Acá la función que encontramos, la nueva función es mgz, ¿cierto? Y a esa función mgz le asociamos, le decimos que es la energía potencial gravitatoria, ¿ya? Aquí está escrita como U. Generalmente la U se les denota las energías potenciales, ¿ya? MGZ, ¿sí? Y este trabajo que se ejerce sobre la partícula, no cambia la energía cinética. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre es constante, ¿ya? Por lo tanto, la energía cinética va a ser siempre la misma, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué define una energía potencial? Ya, porque energía cinética nosotros decimos que ya energía cinética está asociada de alguna manera al movimiento, ¿cierto? Z es la posición, la altura, por así decirlo. Depende del potencial. En este caso es Z, la altura. ¿Ya? Por ejemplo, la energía cinética nosotros le asociamos movimiento, ¿cierto? ¿Qué le podemos hacer a la energía potencial? A la energía potencial, a ver, se puede decir que, por ejemplo, si nosotros soltamos esa partícula, la partícula se va a empezar a mover sola. Eso significa que la partícula tiene una energía potencial, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros dejamos en el piso una partícula, la dejamos solita, no se va a mover. Por lo tanto, en el piso no tiene energía potencial, ¿sí? En cambio, si nosotros la dejamos, no sé, en el aire a 10 metros, en el aire, y la soltamos, la partícula se va a mover sola. Por lo tanto, ahí decimos que tiene energía potencial, ¿sí? Esa es como la diferencia entre energía cinética y energía potencial. Y generalmente funciona con todas las energías potenciales, ¿ya? Después vamos a ver la energía potencial del resorte, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ejercicio. Si z distancia. ¿Por qué? Están en el Word, ¿cierto? Déjenme prepararlo. Profe, una consulta. ¿Sí? Es que la energía como tal se considera escalar o vectorial, porque el Claro. trabajo es un vector, pero la energía, No, el trabajo no es vector. o sea, pero es que viene de una fuerza, ¿no? Sí, pero lo Ah, que pero es el producto. producto, sí, que todavía no llegamos a eso. La fuerza, porque la fuerza y el desplazamiento son vectores. Claro. Entonces, Ah, sí, al sí, sí, me acuerdo. multiplicar vectores,
Se puede hacer con un producto crudo y un producto punto. Nosotros vamos a hacer el producto punto, que ya lo definimos antes, mucho antes. Vale, entonces la energía es un escalar. Sí, sí, estas cosas, Precioso. dos cosas son escalares. Dice, profe, pero la Vale. energía tiene un significado físico que no sea intrínseco al sistema, tipo, que es como de las cosas menos tangibles que trabajamos. A ver. Sí, de hecho lo que es la energía es un invento, dijeron, no, esto casa, porque funciona. De hecho, todos los sistemas, de ahí en adelante, lo que pasa es que a ver, ¿cómo? Sí, es que es lo menos intrínseco, a ver, significado físico de la energía. Sí, es como, no sé, a ver, es una propiedad del cuerpo, es como que el cuerpo tenga masa, ¿sí? Esa es la energía. El cuerpo por sí solo tiene una masa, por lo tanto, tiene una masa porque sí. Lo mismo pasa con la energía. ¿Ya? Y eso se trabaja harto con esto porque la energía se conserva, por así decirlo. Ya. Sí, pues para verla es como la masa, ¿cachai? Es como una propiedad del material. ¿Sí? Ejercicio. Caída libre. ¿Ya? Recuerden, esto es caída libre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dejar, ¿cierto que ahora nosotros subimos la partícula a un z sub f? ¿Ya? Calculemos la velocidad con la que ésta llegó al piso. ¿Sí? Chuta, está en el Power. A ver. Voy a compartirle aquí. Ya. En caída libre. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de energía cinética? ¿Cuál? La diferencia de energía cinética. Ya. ¿Alguien se acuerda por cinemática cuál es la velocidad con la que llega al piso la partícula? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe algo de cinemática? Raíz de 2GH. Bien, 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 bien. La velocidad que el cuerpo llega al Z sub i, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí empieza en Z sub f y termina en Z sub i, ¿ya? Es. Por lo tanto, esto me quedaría que la velocidad final del cuerpo va a ser igual a la raíz de 2G por Z sub f menos Z sub i, ¿ya? Este Z sub f y menos Z sub i es altura, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Ya. Entonces calculemos la energía cinética. Calculando la energía, la diferencia de energía cinética. K sub F, K sub F, K sub F menos K sub I. Ya. El K sub I es cero, ¿cierto? Porque la velocidad inicial es cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Fíjense, ya esto es un hermoso mg z sub f menos z sub i. ¿Cierto? Si nos reemplazo este velocidad final, fíjense, la raíz se muere porque está al cuadrado. El 2 se me muere con el 2 de abajo. ¿Sí? El 2 se muere con el 2 de abajo y me queda mg eso. Que justito es eso. ¿Cierto?
Aquí podemos ver que la diferencia de energía cinética es la misma que la diferencia de energía potencial. Qué loco. Esto es un ejercicio pequeño para mostrar eso. Volvamos al PowerPoint. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? En resumen, ¿qué hicimos? Nosotros aplicamos un trabajo para subir la partícula, ¿cierto? Un trabajo para subir la Z sub F, ¿cierto? ¿Qué pasó con ese trabajo? Ese trabajo se transformó en energía potencial, ¿cierto? Luego, al dejarla caer al piso, esa energía potencial se transformó en energía cinética. ¿Sí? Entonces aquí hubo como que una transformación de energía. O sea, yo, por ejemplo, el agente externo le dio una energía al sistema que se transformó en energía potencial, ¿cierto? Y luego al dejarlo caer, toda esa energía potencial se transformó en energía cinética. ¿Ya? Sí, se había escuchado que lo que más que importa son las diferencias de energía potencial. Sí. ¿Por qué? Porque con la diferencia de energía de potencial basta la energía potencial para poder adquirir el sistema. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos dos tipos de trabajo. Tenemos dos energías. Primero la energía cinética, la energía potencial. Aquí es bueno decir que esta es potencial gravitatoria, porque hay otras potenciales, ¿ya? Tenemos energía cinética que tiene su respectivo trabajo, que cambia su velocidad, ¿cierto? Y su energía potencial gravitatoria con su respectivo trabajo, ¿ya? ¿Qué pasa con la energía cinética potencial? A esta energía potencial se le puede agregar un término constante, ¿ya? Es súper importante este término constante. Esto es como el X sub 0 de las ecuaciones de movimiento, ¿sí? ¿Por qué se puede agregar este término? Porque al restarlo, acá, en esto que está aquí, si uno lo resta, entonces se muere. Entonces no, como que da lo mismo si está o no, ¿sí? Por lo tanto se le puede agregar, ¿ya? Este término es como el origen, el origen de la energía potencial. Por ejemplo, esta constante corresponde a cuánto vale la energía potencial cuando Z vale 0, ¿ya? Esto es súper importante. Por ejemplo, si nosotros colocamos el origen de coordenada en el Z igual 0, ¿cuánto vale la energía potencial ahí en el piso? Si colocamos el Z igual 0 en el piso, ¿cuánto vale la energía potencial? 0, ¿cierto? Sí, exacto. Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos el Z igual a 0 a 10 metros de altura? En el aire, por ejemplo. Porque lo hemos hecho, ¿cierto? Ya no es 0 luz sub 0, ¿cierto? El luz sub 0 va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque la partícula tiene energía potencial cuando está en el aire, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando hagan trabajos de energía, además de definir el sistema de referencia de coordenadas, X y Z, como ya lo habían hecho antes, es necesario definir el origen, o sea, el cero del potencial, ¿ya? Que es el sub cero. Que es decir, cuánto vale la energía potencial en Z igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora eso es súper importante. Entonces, se les puede bajar puntos si es que no colocan el cero de la energía de potencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos saberlo, si no, no podemos entender qué están haciendo, ¿ya? Así que ténganlo muy en cuenta eso, ¿sí? ¿Puede repetirlo? Ya. Em, Nosotros podemos agregar un término, U sub 0, podemos agregar un término U sub 0 a esta energía potencial, ¿ya? Que básicamente me dice cuánto es la constante, cuánto vale la energía potencial cuando Z igual a 0, ¿cierto? Porque cuando Z igual a 0 se me muere este término de la derecha, ¿cierto? Y me queda solamente el término de la izquierda, ¿ya? ¿Por qué es necesario tener este término? ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos el Z, por ejemplo,
en el aire, el Z igual a 0 en el aire, ¿cierto? Por ejemplo, a 10 metros de altura, ¿qué va a pasar ahí? El sistema va a tener energía potencial, ¿cierto? El sistema tiene energía potencial en el aire, ¿cierto? Cuando está volando. ¿Sí? ¿Entienden eso, cierto? A ver, vamos a... ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, si el Z, cuando nosotros hacemos Z igual a 0, la energía potencial no puede ser 0. Tiene que ser algo. Por eso es necesario esta constante. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros agregamos esta constante. Y al agregar esta constante no estamos matando las ecuaciones anteriores. ¿Por qué? Porque el trabajo al ser una recta se me mueren en los dos lados. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos para que sea más claro. Ya. Voy a borrar esto. Sí, creo que me estoy apurando mucho ahora. Ya. Tenemos dos casos. ¿Ya? Vamos a dividir la pantalla en dos. Tenemos dos casos. Esto es lo que tienen que hacer cada vez, es como un ingrediente más a la receta para los trabajos de energía, ¿ya? Tienen que definir el sistema de referencia. Ahora a este le vamos a poner Z-tongo, ¿ya? El sistema de referencia, donde aquí está el cero, ¿ya? Y el cero de la energía potencial. ¿En qué parte del universo de este sistema, esto es el piso, ¿ya? ¿En qué parte del universo de este sistema a ver, voy a escribirle acá, es Z, es U sub 0 más MGZ. Cuando Z vale 0, que es aquí, ¿cuánto vale la energía potencial? 0, ¿cierto? Por lo tanto, el U sub 0 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora tenemos esto nuevo, o sea, esto que teníamos ya antes, pero ahora tenemos esto nuevo, que la energía potencial inicial es terriblemente 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si, por cosas del problema, nosotros definimos sistema de referencia acá? En esta línea, nosotros tenemos el Z igual a 0, ¿cierto? Esa es la línea del Z igual a 0. Ya. ¿Cuánto vale la energía potencial en Z igual a 0? U0. Sí. Por ejemplo, le podemos, en modo de ejemplo, le podemos decir que aquí vale, no sé, Z0. ¿Ya? De modo de ejemplo, entonces, ¿cuánto vale el U sub 0? Va a ser igual a MGZ0. ¿Ya? Entonces, si se dieron cuenta, en el caso de la izquierda nosotros pudimos definir el U0 igual a 0, y en el caso de la derecha se pudo definir como MGZ sub 0. ¿Sí? Por lo tanto, es súper importante, al menos en la energía potencial, esto, ¿ya? ¿Por qué no en la energía cinética? ¿Qué pasa en la energía cinética? ¿Por qué no podemos, por qué no, cierto que nosotros, por qué la energía cinética acá es un medio mv cuadrado y no más un término de K sub 0? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Porque no depende de la posición? No, pero puede tener un K sub 0 cualquiera. Las ecuaciones lo permiten. Pero ¿por qué no lo hacemos así? ¿Alguien me puede dar alguna razón? ¿Alguien puede darme alguna razón? Sí, generalmente uno define, mire, cuando... No, porque miren, ¿qué hacíamos acá? Recuerda, en este término corresponde, el uso cero corresponde a cuando el z vale 0, ¿cierto? A ver, vamos de a poquito. ¿Por qué está en reposo antes o no? No depende de la posición, porque no se puede eliminar esos términos, porque la potencial se mide por instante, porque se puede...
X, porque al depender de B actúa contra el seno. La razón es súper simple. ¿Cómo lo hicimos acá? Cuando z igual a 0, recuerden, el z se tiene que definir de alguna manera. Nosotros elegimos dónde está el z igual a 0, ¿cierto? Es arbitrario. Yo puedo colocarlo, no sé, en cualquier parte. En cualquier parte del universo yo puedo colocar mi sistema de referencia, ¿cierto? Por eso esto, al ser arbitrario el valor de este z, porque depende de mi sistema de referencia, yo necesito a este valor, ¿sí? Yo necesito tenerlo. En cambio, fíjense, para el k, ¿qué pasa cuando b igual 0? Está quieto, ¿cierto? Cuando b igual 0 está quieto. ¿Tiene sentido que haya una energía cinética si el sistema está quieto? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, por eso, este término no tiene sentido que esté. No tiene ni un sentido que esté. Y es por eso, porque cuando B igual 0, la energía cinética es 0 siempre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, claro. Ahora quedó re claro, ¿sí? Chiquillo, lo que viene ahora no me gusta nada. ¿Por qué? Voy a resolver preguntas y tomemos un descanso de 10 minutos, ¿ya? Ahora pueden hacerme preguntas, yo voy a seguir acá, ustedes tomen su descansito, ¿ya? Profe, el potencial es necesario que sea combinación como variación de altura, bueno, no puede ser una altura como tal. Sí, pues acá la energía potencial es una altura como tal, Z, en la posición, la altura que tiene. O sea, por así, es que no me gusta decir la altura. Lo que sí es diferencia, sí es variación de altura, es el trabajo, o la diferencia de energía cinética. ¿Sí? La diferencia de energía potencial. ¿Sí? Generalmente lo que uno mide son diferencias de energía, no energía en sí. Esto se usa más para trabajar las ecuaciones y trabajar los resultados y obtener algo que se pueda medir. ¿Ya? No, lo que pasa es que el Massman lo que viene es hay que resolver la integral y no me gusta. Ya, pero vamos a hacer algo, ¿ya? En los 15 minutos les voy a definir más o menos qué es una integral. En los minutos que queden. ¿Ya? Sí, pero es solamente para obtener el resultado, ya después ustedes no van a tener que integrar, ¿ya? Pero vamos a intentar hacer algo. ¿Sí? No nice. Nice, no nice. Sí que a las 11:20 volvemos, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda? Yo puedo seguir contestando. ¿El U sub 0 se suma al U final e inicial en la ecuación? Sí, exacto. No, es que no, claro, exacto. No, lo que pasa es que U final, a ver, deja dejarlo claro. El U final, el U es U, siempre es U de Z, ¿ya? Pero cuando yo hago esto es U final. Y cuando U es ZI, esto es U inicial, ¿ya? A eso me refiero. Sí, por eso se cancelan, en el trabajo se cancelan.
Ah, sí, las integrales suelen soltar una constante de integración. Sí, tiene que ver con eso. El teclado yo me compré uno hace poco, uno ergonómico, porque me estaba dando tendinitis. Entonces tuve que cambiar el teclado. Me dolían hasta los hombros, de hecho. ¿Preferirías hacer setup que eso? No puedo ahora, estoy grabando. Si quieren saber un poquito más, quédense después. Usar teclado ergonómico, sí. Tiene una cosa como en la parte, en la parte de abajo hay una cosa que se levanta y queda súper cómodo. Mi tesis de doctorado, ¿qué hice yo? A ver, no sé cómo explicarles demasiado. O sea, estamos viendo una manera de hacer nuevos materiales eléctricos. Nuevos materiales eléctricos, sí, en mi tesis.
No sé, lo que pasa es que no... em, que me salté el magíster, por eso me veo tan joven. Uno acá en Chile se puede saltar el magíster si tenéis más de 5 en la licenciatura. Ya, démosle con la integrales. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es un integral. Tenemos una función. Vamos a poner x f de x. ¿Cierto? Y tenemos eso. Esa función constante, ¿ya? Que es f0. Sí, lo que pasa es que ya terminamos. Lo que pasa es lo que viene tiene que ver con una integral. ¿Ya? Y para no tener que decirle ya, esto es así, voy a intentar definir una integral y hacerlo con la integral si es que puedo. ¿Ya? Si no, da lo mismo. ¿Sí? Y lo que pasa es que la energía potencial, ahora viene la energía potencial elástica. ¿Ya? Entonces, a ver. Primero, calculemos el término, dividamos el espacio X. Ya, la integral yo les dije que era una suma de la función en un intervalo, ¿cierto? Que vamos a llamar xj más 1 menos xj, ¿ya? Por xj más 1 menos xj, ¿cierto? Eso yo les dije lo que hemos calculado todo este rato. De hecho, esto es el trabajo, ¿cierto? Simplemente que nosotros en vez de z le pusimos x. Esto es el trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Esto es algo así como un trabajo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí. Díganme sí, po. Díganme sí, cierto. ¿Ya? Ya, pero en el término de gráfico, ¿qué simboliza esto? Fíjense. Supongamos que esto vale f sub 0. ¿Por qué? Porque en nuestro caso es constante, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto en el gráfico? F sub 0 por xj más 1 menos xj. ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es? Área, ¿cierto? Es un área. Porque yo estoy calculando f0, que es esto, por, aquí supongamos que está xj más 1, y aquí está xj. Entonces yo estoy calculando esta área, ¿cierto? Cuando yo calculo el trabajo, yo calculo esa área. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Maravilloso. Entonces, de alguna manera, el trabajo es el área que está bajo la curva de la fuerza, ¿cierto? De alguna manera, por así decirlo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo entre un X final y un X inicial? El trabajo es, imagínense que acá está xj más 1, xj y así. Dividimos esta curva en muchos pedacitos bien chiquititos, ¿cierto? Dividimos esta curva en pedacitos muy chiquititos, ¿sí? Que son, ¿cuánto vale cada área? Esto que está acá, ¿cierto?
Voy a colocarlo en otro color. Esta área que está aquí vale esto que está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo entre XF y XY va a ser este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Es una suma, ¿cierto? No, borré la sumatoria porque ese es el trabajo de esta área pequeñita. ¿Sí? Por lo tanto, ahora sí vamos a colocar la suma. El trabajo F menos I va a ser igual a la suma de todas estas áreas, que son F0 por XJ más 1 menos XJ. ¿Ya? Y vamos a decir que todos los intervalos XJ más 1 y XJ son iguales. Entonces le vamos a decir que todos estos son delta J. Delta X, digo. ¿Ya? ¿Sí? Es lo que demostramos en la clase, de hecho, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, bien. Entonces, cuando uno hace este delta X, muy chiquitito, muy chiquito, muy chiquitito, bien chiquitito, tan chiquitito, ¿sí? Que lo hace que básicamente es como una línea, ¿cierto? Pero es tan chiquitito que es como una línea, pero infinitesimal, ¿sí? Bien chiquitita, como un épsilon. Eso, la suma se transforma en una integral, ¿ya? ¿De acuerdo? En donde este delta, delta se refiere a una diferencia que es notoria, es relativamente grande. En cambio, dx se refiere a algo infinitesimal, ¿ya? Bien, bien pequeñito, ¿ya? Eso es más o menos una integral, ¿cierto? Entonces, por esta definición que nosotros vimos acá, la integral, de alguna manera, es el área bajo la curva de la función que acompaña al dx, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? La integral es, de alguna manera, el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos algo no constante? F de X, de aquí tenemos. ¿Qué pasa si tenemos que la fuerza es así? ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, esto también sigue valiendo. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos algo, un espacio tan chiquitito, ¿sí? Supongamos ese espacio. ¿Cuál es la fuerza? F0. Constante. Vamos a ponerle F1, ¿ya? Pero en este lado de acá agarramos algo tan chiquitito, también. ¿Y qué fuerza hay ahí? F2, ¿ya? Entonces, por eso acá el F va a ir cambiando a medida que va subiendo el X, ¿ya? Por lo tanto, este omega FI le vamos a llamar que también va a ser una función de X, ¿ya? De X. Y se mantiene la misma definición, pues. Acá esto, básicamente el área bajo la curva F de X, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, es constante, es fácil de calcular. Cuando es constante, es fácil de calcular, ¿cierto? Y cuando es variable, así como yo la escribí acá, es difícil. Sí, F menos I. ¿Ya? Entonces, acá aparecen todas estas propiedades que uno demuestra en cálculo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el trabajo para diferentes funciones, ¿ya? Primero, voy a borrar acá. Calculemos el trabajo para cuando F0 es constante, ¿ya? Porque lo hemos hecho todo el rato, este rato, ¿ya? Si F0 es constante, ¿cuál es el área abajo en la curva? Entre, entre XF y XY sería F0 por XF menos XY, ¿ya? Y eso es el trabajo. ¿Sí? Es facilito, ¿cierto? ¿Facilito o no facilito? Facilito. ¿Ya? ¿Qué pasa si F0 es lineal? ¿Qué significa esto? ¿Sí?
Esto es f de x, disculpen. F de x. Claro, es como, a ver, sería el área bajo la curva, es todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces sería la base del triángulo, que es este xf y este xy, sería xf menos xy. Esa es la base del triángulo. Por la altura, que es, vamos a llamarla, no sé, como quieran, f0. f0 por dividido 2. ¿Cierto? Porque es triángulo. ¿Sí? Ese es el trabajo cuando la fuerza es lineal. ¿Sí? Espérenme. Esto está malo. No, 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 no. Espérense, espérense, espérense. No, antes de hacer esto hay que hacer otra cosa. No, hay que hacer otra cosa. Lo que hay que hacer acá, a ver, f final, f inicial. No, pues no es f0. No. Ya, este f final, vamos a llamarlo f final. F final. Ahí, a ver. Ya. Este f final nosotros podemos escribirlo, ¿cierto? En función de x. ¿Cuánto voy a valer? ¿Alguien sabe? ¿Cómo escribo f en función de x? Discúlpenme, esto lo hice muy rápido, así que no. Yo. Antes de eso. Esto va para allá, ¿ya? Esto es informal, es relativamente informal ya. Entonces, miren, fíjense. ¿Cómo escribo? Tenemos dos puntos. Que en XF vamos a tener una fuerza F final y en X inicial tenemos una fuerza F inicial. ¿Ya? Tenemos dos puntos, dos pares ordenados. ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Cómo escribo la ecuación de la recta de esto? Porque esta línea tiene una ecuación de la recta, ¿cierto? Sí. Es I igual mx más n. ¿Pero cuánto vale m? M es como f final menos f inicial dividido x final menos x inicial, ¿cierto? Por x, ¿cierto? Más n. ¿Cuánto vale el n? ¿Alguien se acuerda? F inicial, ¿cierto? ¿Seguro? En este caso f inicial, ¿cierto? Ya. Deje ver si me sale ahora. En este caso corta el eje. A ver, un segundito. Un segundito. Ya. Entonces, acá tenemos esto, ¿ya? Entonces, el área bajo a ver, vamos a tener... ¿Por qué me está saliendo esto? El área bajo de un triángulo es f cuadrado x. Un segundo, que el área no me tiene que salir una cuadrática acá. Tenemos que la base es xf menos xy. Ya, el medio está bien. El medio está perfecto, ¿cierto? Entonces, la fuerza final va a ser el F0. Ya, filo con esto. Vamos a decir... Ya, ahora sí. Discúlpenme, discúlpenme por tanto borre de cuaderno, ¿ya? Pero vamos a decir que la fuerza va a ser una fuerza 0 por X. Eso es más fácil, ¿ya?
Perdóneme. Sí, lo voy a borrar, ¿verdad? Vamos a decir que la fuerza 0, que la fuerza va a ser igual a una lineal. Una bien facilita. F0 por X, ¿ya? F0 por X. Por lo tanto, ¿cuánto vale Ya, ahora calculamos si el área, ¿ya? Base, ¿cierto? Por altura. En este caso, el F sub I vale 0, ¿ya? Dejémoslo como 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener F0 por X. ¿Cuánto vale la altura? O sea, aquí tenemos XF. XF, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende ahí o no? Ese es el área, bajo la curva. ¿Ya? ¿O no? Afirmativo. Afirmativo, ¿no? Sí, porque la fuerza es F por F0, F0 por X. La fuerza es F0 por X, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto vale la fuerza aquí? F0 por X sub F. ¿Sí? Y para hacer las cosas más simples, vamos a hacer el X igual a 0, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, esto me queda F0 por XF medios dividido 2, ¿ya? Ese es el área bajo la curva, que es el trabajo final menos inicial, cuando se tiene una fuerza que es lineal, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen ganas, ya hasta ahí nomás podemos calcular. ¿Por qué? Porque si es cuadrático, si la fuerza es cuadrática, ya no se puede hacer con lo que sabemos. No sabemos calcular el área bajo una parábola, ¿cierto? Y cúbicas menos. Las cúbicas son así, ¿cierto? No sabemos. Lo van a aprender después, pero por ahora lo más que pueden calcular son lineales, que es el área bajo la curva. O sea, si la fuerza es lineal, generalmente da esto. ¿Sí? Es razonable, ¿sí? Ese es como el trabajo de una fuerza lineal, ¿sí? El trabajo de una fuerza constante es este que está aquí, que es el que movimos. Ese es el trabajo de una fuerza constante. El trabajo de una fuerza lineal está acá. Claro. Se puede decir que sí. ¿Ya? Eso es más o menos integrar, calcular el área bajo la curva de la función, ¿ya? Así que, si ustedes quieren practicar, pueden hacerlo, no tienen la obligación, pero es más o menos, esto es para poder introducir lo que viene después, ¿ya? Yo le iba a decir nomás, que era así, pero no sé si le sirvió esto. Ojalá que sí, ¿ya? Esto no lo vamos a evaluar, ¿ya? Lo que tiene que ver con integral, así que no se preocupen, ¿sí? Esto es solamente para definir un concepto que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, hasta acá llegamos hoy día. Voy a parar la grabación para